Hola, saludos. Hoy quiero tocar un tema que me pidieron y con mucho gusto lo hago. Y quiero hablar de que los cristianos deberíamos alegrarnos cuando sea lunes. Ahora, algunos dirán que, pero yo más que todo me alegro cuando ya sea el fin de semana, cuando puedo descansar, cuando puedo ir a la iglesia, estar con los hermanos, ser edificado y todo eso. Y claro que tiene su valor el ir a la iglesia y necesitamos descansar, pero realmente muchas veces en los cristianos ya históricamente se ve de que se evalúa más el fin de semana con descanso e iglesia y la semana laboral de lunes a viernes o de lunes a sábado es algo que lo vemos un poquito con desprecio, pero realmente tenemos que ver que si queremos ver un verdadero avivamiento en nuestras tierras, los cristianos necesitan empezar a anhelar que llegue el lunes para poder ser luz y poder ser sal para este mundo y para esta tierra. Y esto es mi texto de hoy también, el cual quiero exponer un poquito. Lo leemos en Mateo 5 del 13 al 16. Allá Jesús enseña no solo a los discípulos, sino enseña a la multitud que estaba reunida en el Sermón del Monte. Él dice que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, el ser sal y el ser luz solamente se puede, más que todo, de lunes a viernes, en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la semana laboral, porque en la iglesia ya hay mucha luz, en la iglesia ya todos somos, hemos sido sazonados con la sal del Evangelio y realmente en la iglesia no hay necesidad de luz y de sal, pero de lunes a viernes o de lunes a sábado, no sé cómo sea su semana laboral, allá sí se requiere sal y luz para que el Evangelio pueda penetrar a la totalidad de nuestras sociedades. Y tenemos que ver que luz y sal tiene que ver con un aspecto tal vez que se asombre, pero tiene que ver con nuestro culto racional. En una serie que hablé sobre Romanos 12, de que nuestro culto racional realmente se realiza donde está nuestro cuerpo, porque Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nuestro culto racional se realiza donde esté mi cuerpo. Y de lunes a viernes, para muchos de nosotros, nuestro cuerpo está en el trabajo, está en la sociedad. Y ser luz y sal tiene que ver con sacrificio, porque aprendemos de que en el Antiguo Testamento los sacrificios, que los principales del tabernáculo de Moisés encontramos en Levíticos capítulos 1 al 7, todos los sacrificios, casi todos eran quemados, eran holocaustos. Quiere decir que el sacrificio producía una luz, una llama. Y leemos en Levíticos 2:13, todos los sacrificios tenían que ser sazonados con sal. O sea que un verdadero sacrificio, si yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, va a ser un sacrificio que echa llamas, que llama la atención y que va a ser un sacrificio con sal. Quiere decir que necesitamos traer algo al mundo que no necesita, pero que lo necesita urgentemente. Pero el mundo donde tenemos que ser luz, la tierra que tenemos que penetrar con la sal del Evangelio, con la sal de nuestra entrega a Cristo,
Eso nos espera en la semana, entre semana y no el fin de semana generalmente. Algunos trabajan domingo, por favor, no se ofendan. Ustedes sean sal y sean luz también los domingos donde trabajan. Pero más que todo lo que quiero llamar la atención es de que hay un enfoque demasiado fuerte sobre nuestras reuniones de cristianos. Nos alegramos que llegue a ser domingo, que haya culto, como decimos los evangélicos, y realmente ¿cuántos se alegran cuando llega el lunes? Cuando se tiene que levantar temprano e ir al trabajo. Y aquí allá nuestra mente tiene que cambiar porque el tiempo que pasamos en el trabajo, en la familia, en la sociedad, es tan digno y tan necesario como el tiempo que pasamos con los hermanos en las reuniones. Y tal vez, y yo creo de que nuestra luz y nuestra sal es más que requerida entre semana que los fines de semana. Es más requerida en la vida diaria, en la vida laboral, en la vida en los colegios, que en las reuniones de la iglesia, ni cuán buenas que sean. Pero volvamos al texto. Mateo 5, 13 y al 16 es asombroso porque aquí Jesús dice a gente que ni siquiera eran cristianos todavía porque Jesús no había muerto. Pero Jesús ya les dice, viendo su potencial, viendo lo que pueden ser cuando lleguen a creer a Él, Jesús le dice a este grupo grande de personas, era una multitud, y los discípulos le dicen que vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No dice que, por favor, hagan un esfuerzo para hacer sal o esfuércense para hacer luz. No, Él dice que vosotros lo sois ya. Si vosotros creéis en mí, Jesús les dice que vosotros vais a ser luz y vais a ser sal, aunque no hagan ni digan nada. Es una descripción de nuestra nueva identidad en Cristo. Vamos a ser la luz del mundo y vamos a ser la sal de la tierra. Nada más tenemos que estar y vivir en esta conciencia de que sí lo soy. No lo tengo ni lo puedo producir porque Jesús es la luz del mundo y la luz de Jesús debe brillar a través de mí. Y no soy la sal de la tierra en mi propia fuerza, sino porque yo he sido integrado en este sacrificio grande que fue de olor grato para nuestro Dios y que fue con el sabor que a Dios le gusta. Y eso siempre llevaba sal, interesantemente. En el reino de Dios, el ser siempre viene antes del hacer. Yo soy algo antes de que tenga que hacer algo. Nunca llego a hacer algo en el reino de Dios por hacer algo. Llego a ser lo que soy por la gracia de Dios y por la fe en lo que hizo Jesucristo. Yo soy cristiano, aunque nunca jamás vuelva a hacer algo bueno. Y aunque nunca jamás haya hecho algo bueno anteriormente, soy lo que soy por la gracia de Dios. Tenemos que nunca olvidar esta verdad. Y nosotros, por supuesto, podemos ser esta sal, pero tenemos que estar conscientes que somos luz, conscientes de que somos sal. Porque si mi autoconciencia, mi autoimagen es baja, si yo digo, pues yo soy luz, no, yo no, yo soy sal, no, yo no, pero ¿quién decide quién eres tú? ¿Tú o lo decide el Señor? Si Jesús te dice, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra, entonces es tiempo de aceptar y recibir por fe sencilla lo que Jesús declara sobre tu vida, porque tu identidad verdadera es definida por lo que Dios dice de ti y no por lo que tú piensas de ti y mucho menos por lo que otros digan o crean de ti. ¿De acuerdo? Tú eres la luz, tú eres la sal. Ahora hay que empezar a vivir en esta realidad que ya somos sin que sea un mayor esfuerzo, porque si yo soy algo no tengo que esforzarme para hacerlo, pero sí vale la pena usarlo. El término que usa Jesús aquí, y aquí está bien una palabra un poquito seria, porque realmente Jesús menciona de que cuando la sal se desvaneciere. Esta palabra desvanecer, o cuando la sal pierde su sabor,
Es algo, una palabra seria, porque realmente en el griego es una palabra que también significa que una sal que pierde su sabor se refiere a que es una persona tonta, es un estúpido, es uno algo demente. Es muy interesante que la palabra como para idiota en inglés es morón, morón. Y en griego la palabra que se usa aquí para la sal que se desvanece es la palabra moros. O sea que no solamente cuando uno no vive lo que uno es, no solamente uno pierde el sabor, sino que en los ojos de Dios uno se comporta estúpidamente. Uno se comporta como uno que no ha entendido realmente su identidad nueva en Cristo. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo y saben que no se puede realizar mayormente este llamado dentro de las cuatro paredes de nuestras iglesias y de nuestras reuniones. La luz se necesita donde hay oscuridad y la sal se necesita donde hay vida sin sabor, vida sin sentido. Y es necesario que nos mezclemos, que no huyamos la oscuridad, sino que la penetremos con nuestra luz. Es necesario que nos ensuciemos con la tierra para que la sal de nuestra vida pueda afectar a esta tierra. Y generalmente esto no sucede en nuestras reuniones y actividades de la iglesia. Se necesita en el trabajo, en el vecindario, en los colegios, donde interactuamos con otras personas. Allá se necesita luz, allá se necesita sal y nosotros lo somos, nada más tenemos que estar y entonces Dios nos puede usar sin problema. Yo creo que cuando los cristianos anhelen que llegue el lunes para al fin tener otra vez la oportunidad de ser sal y de ser luz, allá sí podemos encontrar y experimentar más avivamiento de lo que tenemos y lo necesitamos para nuestras tierras. ¿Cómo funciona la sal? La Biblia dice que la sal es algo que se necesita. La Biblia dice que la sal es lo que da sabor. La Biblia dice que vuestra palabra siempre será sazonada con sal. Lo aprendemos de Jesús y de Colosenses 4, versículo 6. La sal funciona cuando tiene contacto con aquello que necesita salar. O sea que si tú vas a hacer una sopa y pones tu frasquito de sal a la par de la olla de agua o con carne o pollo, mire, si la sal no entra al agua, la sal no puede sazonar esta sopa y va a ser desabrido. Y Dios no quiere que nuestra vida sea desabrida. Nuestra vida debe ser tan sazonada con el Evangelio de que cuando la gente nos ve, solo nos observa, que les dé ganas de comernos, de que les dé ganas de tener este sabor en la vida como nosotros lo tenemos. ¿Qué produce la sal? Si nosotros comemos un montón de sal, ¿qué nos da? Nos da sed. Entonces nuestra vida debería producir sed en las personas que nos observan, que nada más viendo cómo hablamos, cómo tratamos a la esposa, cómo tratamos a los hijos en público, cómo trabajamos en nuestras empresas o cómo dirigimos nuestras empresas. La gente nos observa y cuando observen nuestra vida deberían empezar a tener sed de decir que yo quiero tener eso. ¿Qué será que tienen estas personas que son tan diferentes? ¿Qué luz tienen? ¿Qué sabor tienen? Miren, allá es donde nosotros podemos ganar mucho más gente que con nuestros evangelismos convencionales, porque el ejemplo convence, ¿o no es cierto? Nuestro ejemplo tiene que convencer y puede convencer si lo usamos. La medicina nos enseña de que necesitamos sal para vivir. Sin sal, el metabolismo de las células no funciona.
Y mucha gente solo existe porque no tiene la sal del Evangelio, no tiene esta vida verdadera de Dios porque creen en lo que creen, pero no creen en Jesucristo y por lo tanto están cortados de la vida que podrían tener. ¿Y dónde la pueden ver? Nosotros somos el único evangelio que la mayoría de nuestros conocidos y familiares y amigos van a leer. Muchos no leen los evangelios, pero leen tu vida. Tú puedes ser la luz para estas personas. Tú puedes ser y eres la sal para estas personas. Tenga un poco de autoconfianza. Preséntate como alguien que sí es luz, que sí es sal y no tiene que llegar a hacerlo por algún esfuerzo religioso. Mire, la Biblia siempre usa cosas de la vida natural para aplicar prácticamente, para aplicarlo al mundo de la espiritualidad. Y la sal es un ejemplo. Miren, en alemán decimos de que cuando uno tiene una herida, que echar sal en la herida en alemán es un dicho que es algo negativo, pero ¿saben qué? Realmente la sal es una manera muy sencilla de desinfectar una herida. Duele mucho, pero sí funciona. Y el mundo donde vivimos nosotros está lleno de gente herida. Yo casi no conozco gente que no tengan heridas en su vida, en su corazón. Y por lo tanto es necesario de que nosotros con la sal que somos lleguemos a tocar a estas personas, porque las personas heridas, la gran mayoría, han sido heridas por su propio pecado o por el pecado de otros. Y allá la sal del Evangelio, la verdad del Evangelio puede traer aclaración. Y cuando trae la verdad hace libre, la verdad sana, igual como la sal puede sanar una herida. Por eso nuestra presencia es tan requerida, es tan necesaria en la sociedad. Por eso tenemos que estar metidos a la vida normal de la gente que queremos alcanzar. No debemos separarnos tantos con la actividad en la iglesia, que muchas veces pasamos más tiempo en la iglesia que con la gente para quienes realmente la iglesia existe. Porque eso hasta lo dijo un famoso mártir alemán moderno, Dietrich Bonhoeffer, dijo que la iglesia existe para aquellos que aún no son parte de ella. ¿Es esta nuestra visión o vamos solamente a la iglesia para nosotros? ¿Necesitamos nosotros las reuniones de domingo para sobrevivir la próxima semana? Eso sería triste porque de un lunes a la semana laboral, eso es la oportunidad de ser luz, la oportunidad de ser sal. Y el domingo nos debería fortalecer para tener esta visión entre semana, pero si nuestra visión de la semana es que yo necesito ir a la iglesia para aguantar y sobrevivir la próxima semana, no hemos entendido el Evangelio. No hemos entendido que somos sal y que somos luz porque Jesús nos ha dicho que lo somos. Miren, nuestras sociedades están en peligro de caerse. Hay movimientos horribles relacionados al movimiento de los gender, al movimiento de liberación de los abortos y cosas horribles que se están pasando. En Europa se está desintegrando el concepto de lo que es matrimonio, de lo que es familia. Y miren, el mundo más que nunca que ahora necesita que nosotros nos levantamos como portadores de la luz de Dios y de la sal de Dios. Y aunque duela y aunque a algunos no les va a gustar, es nuestra responsabilidad. Y yo pienso que es una responsabilidad muy buena que tenemos. Somos la luz del mundo porque Jesús es la luz del mundo y nosotros somos su cuerpo. Si estamos unidos con Jesús a nuestra cabeza, nosotros vamos a ser la misma luz que Jesús. Nosotros somos el único evangelio que la gran mayoría de las personas van a estar leyendo. Miren, la luz que necesita la gente es entender que están desconectados de Dios. Lo primero que creó Dios al principio de la Biblia, en Génesis 1:3, dice que haya luz y fue hecha la luz. Pero esta luz en Génesis 1:3 no se refiere a la luz física.
no se refiere a la luz como del sol o el reflejo de la luna, porque sol y luna fueron creados en otros días más adelante, en Génesis 1, 13 y 14. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios creó la luz y que la separó de las tinieblas, no está hablando de luz física ni de tinieblas físicas, sino que está hablando de condiciones espirituales. Aquí está hablando de que hay una luz que no es física y esta luz quiere que uno está viviendo en la presencia y en unión con el Dios creador. Eso es estar en luz. Tinieblas significa estas personas viven separados de la fuente de luz y por eso están en tinieblas. Viven sin Dios, son impíos como le dice la Biblia, y eso es la verdadera oscuridad. La mayoría de la gente que queremos alcanzar con nuestro mensaje creen que viven en cierta luz. Es nuestra responsabilidad de hacerles ver lo que tú llamas luz. La palabra de Dios lo llama tinieblas. Y nosotros tenemos que primero predicar por nuestro ejemplo. Como dijo Agostino, predica el Evangelio en todo tiempo. Si es necesario, usa palabras. Tenemos que vivir esa luz que somos, tenemos que vivir esta sal que somos. Y por eso es una de las cosas que el mundo necesita como nunca antes, es tu testimonio. El mundo en que vivimos es un mundo que busca experiencias, que busca experiencias emocionales. Ese es en Europa fortísimo. Hay industrias completas que se dedican a ofrecer a la gente experiencias, porque eso es lo que buscan. La gente ya no busca verdad. La gente ya no busca contenidos, argumentos filosóficos que nos llevan a una determinada verdad. La gente más que todo busca experiencias, cual sean. Y sabemos que muchos están terminando en experiencias que no sirven para nada e incluso algunos en cosas muy malas. Nosotros todos tenemos un testimonio de haber experimentado a Dios, porque cada uno de nosotros tiene un testimonio que dar. Y este testimonio personal es algo que necesita el mundo como nunca antes. Tenemos que ver maneras de cómo difundir los testimonios de todos los hermanos y no solamente de los más conocidos del cristianismo. Necesitamos contar nuestra historia, porque cuando contamos nuestro testimonio de cómo Jesús nos salvó, nadie nos puede refutar. Nadie nos puede decir que eso no lo creo yo, porque lo pueden ver, porque ellos pueden ver la luz y ellos pueden ver la sal que soy. Pero sí tienen que oír mi testimonio. Yo creo que es muy, muy, muy importante de que nosotros volvamos a tener esta buena autoimagen de que somos lo que Dios dice que soy. Yo soy la luz de este mundo, o soy una, podría decir. Y yo soy la sal de la tierra donde vivo. Esta tierra me necesita. Este mundo necesita mi testimonio. Tal vez no soy bueno para argumentos teológicos y bíblicos y tal vez me hacen pedazos cuando me meto a hablar con personas que no creen. Pero una cosa que nadie te puede negar es de que tú antes eras alguien que no estaba en la luz, o sea, conectado con Dios, y ahora estás. Y que tú tienes el testimonio de haber salido de esta oscuridad espiritual y que ahora estás en luz. Por favor, comparte tu testimonio. Compártelo con personas si lo quieren oír o no. Pero por favor, comparte tu testimonio porque es de un valor infinito para el reino de Dios. Queremos nosotros realmente alcanzar a muchas personas y lo podemos hacer porque ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es un llamado espiritual y se lo voy a leer y con eso termino. Nuestro llamado es un llamado lindo. 1 Pedro 2, 9 y 10 nos dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es nuestro llamado, que anunciemos las virtudes de aquel, de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Fuerza, hermanos, yo creo que podemos alcanzar a nuestras sociedades. Y por favor, la próxima vez que tengas la oportunidad de sí, yo me alegro mucho que al fin ya sea lunes otra vez. Dios te bendiga.